¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Por favor. Gracias por la invitación. Por favor. Iba a pensar, pero no, pues ya viniste en campaña. Por lo ¿El cual año pasado? Sí. Sí, fue el último programa previo a la elección. Una elección. Por la cual la pregunta de si nos morimos y qué pasa no la voy a hacer porque asumo que seguís pensando lo mismo. La reencarnación, Sí, no eso te la está- supe contestar. Está muy bien. No supe contarte cómo me imaginaba Entonces, al reencarnar. final lo vamos a preguntar. Bueno, ¿arrancamos? Cuando quieras. Te propongo dos cosas. Que hablemos de la coyuntura muy brutal, peronismo, etcétera, etcétera. Después hablemos de algo que me parece que tenemos que hacer con los candidatos, es qué harían. ¿Qué harían con aerolíneas? ¿Qué harían con la inflación? Empiezo por lo otro. ¿Acordaste con el kirchnerismo? ¿Por qué no? Nosotros lo que estamos haciendo es algo mucho más amplio, más generoso, que es tratar de construir una alternativa. Una alternativa frente a un gobierno que hoy le genera dolor, bronca, desilusión a 2 de cada 3 argentinos que de alguna manera o porque no creen en el camino que eligió el gobierno o porque sienten la desilusión de un gobierno que no hizo lo que prometió, que no cumplió lo que prometió, quieren un nuevo gobierno y Argentina tiene que, y nosotros tenemos que dejar de hablar de nosotros, de fulano, mengano, masismo, ismos, y poner la idea de país por delante. Nosotros tenemos que mostrarle a esa persona que nos está mirando que podemos cambiar el rumbo y el camino que eligió el gobierno y que eso lo podemos hacer en democracia, siendo amplios y generosos. ¿Sabes por qué te lo digo? Te lo traigo como los chimentos que se dicen. Más acordó con el kirchnerismo y después con el resto del peronismo para que Cristina no vaya, se presente él, que es el que tiene más votos, pero que vayan los que desee la doctora Cristina Fernández de Kirchner y se genere como una suerte de acuerdo entre ellos. ¿Hay alguna conversación con Cristina? No, lo que a mí me parece es que hay que poner primero el país. Tenemos que poder interpretar a esos millones de argentinos que quieren un país o un camino distinto al que eligió el gobierno, que quieren un Estado presente. Esto que vos contabas sobre el 5 o el 95 tiene que ver con ¿tenemos o no tenemos Estado en la Argentina? Nos pasa hoy en aerolíneas, pero nos pasa en la educación cuando explota una garrafa, en una escuela y muere alguien en la escuela, o nos pasa cuando no tenemos cloacas en un barrio, es la ausencia del Estado. Entonces, primero tenemos que definir qué país queremos, porque Argentina es un país en vías de desarrollo, no desarrollado. Y esta idea que tiene el gobierno de que el mercado lo puede resolver todo no existe. Lo segundo que tenemos que resolver es la idea. ¿Cuál es el plan de gobierno sobre el cual vamos a transitar en educación, en seguridad, en generación de empleo para los próximos 20 años? Yo estoy completo. Y además, Luis, con la generosidad de entender que eso obliga al próximo gobierno a convocar un gran acuerdo económico y social, donde oficialismo y oposición, empresarios, trabajadores, credos, estemos sentados en una mesa y le demos al país certidumbre. La gente que se va a dormir hoy no sabe con qué país se encuentra mañana. Estoy de acuerdo. Entonces, por eso... Y el tercer punto, Sí. y ahí son las personas. Yo estoy dispuesto a no ser nada. De hecho, hoy no soy nada, Luis. Yo estoy dispuesto a ocupar el lugar que define a la gente o no ocupar ningún lugar. Pero lo que creo es que tenemos que ponernos en la cabeza que por delante tenemos que construir la Argentina que queremos. Una vez tenemos que dejar de hablar de nosotros, de que si Massa, Cristina, Pérez, González, y tenemos que poner por delante la idea de país que tenemos. ¿Pero no sentís que hay también un reclamo de la gente? Creo que es vital saber qué se quiere hacer con la educación, con la seguridad y demás, pero que es vital saber quién lo va a hacer. Por eso mi pregunta era esta. Primero, electoralmente, ¿Macri ya fue para vos? ¿Está condenado a la derrota el año que viene? Yo creo que 2 de cada 3 argentinos quieren otro camino de país, que quieren un país donde la educación pública sea gratuita, de calidad y tenga la robótica, la tecnología adentro para preparar a los pibes para el siglo XXI, que quieren vivir sin miedo y ven que la inseguridad no era solamente una sensación para el otro gobierno. Hoy vos caminás por las calles del Gran Buenos Aires o mismo de la capital, la gente vive con miedo. El trabajo, en un mundo en el que además la velocidad del cambio del trabajo es fenomenal. ¿Qué vamos a hacer si la mitad de los empleos que vienen no sabemos cuáles son? ¿Vamos a transformar los programas sociales
en seguro de capacitación laboral, le vamos a decir al que tiene el plan, no te condenamos a que seas mendigo del Estado, te traemos, te capacitamos, te preparamos, o queremos rehenes que estén en la pobreza para usarlos o intermediarlos a través de organizaciones. Reitero la pregunta, para vos, ¿Macri no está en condiciones de ganar la reelección? De ninguna manera, yo creo que la mayoría de los argentinos queremos que haya un nuevo gobierno que cambie el camino que eligió este gobierno. Contame la imagen de Tucumán, aquel encuentro el 17 de octubre, donde había gobernadores, había dirigentes, y estaba Scioli. ¿Te molestó el establo de Scioli? No me molestó, yo tengo la opinión que tengo de la gestión de Scioli, la hice pública 1.000 veces, creo que además perdimos la oportunidad de tener las policías locales, de que haya cámaras de seguridad en todos los municipios de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, que haya una idea de Estado transformando en un momento en el que la Argentina crecía. Y esa opinión no cambia, yo puedo tener una mejor o peor relación personal con uno u otro dirigente, pero te vuelvo a repetir, lo que no voy a hacer es caer en la discusión de los nombres. Y por eso digo, yo estoy dispuesto a correrme. Yo estoy dispuesto a no ocupar ningún lugar. ¿Quién más está dispuesto a correr sin mostrarle a la gente que estamos poniendo por delante la idea de país? Pues vos estás pensando en un frente general, digo, Frente Renovador, PJ, no sé, el Socialismo Santa Fe. ¿Estás pensando en eso? Sí, claro. Tenemos que animarnos como se animó alguna vez la Concertación chilena a construir un proyecto de país de desarrollo. Tenemos que animarnos como se animó alguna vez el Frente Amplio en Uruguay. Te pongo ejemplos además de países que, viste que en general a todos les gusta compararse con Estados Unidos, con Suecia. No, miremos al costado. Miremos al costado cómo le dieron previsibilidad, cómo desarrollaron en materia educativa, en materia... Después con modelos que me pueden gustar más o menos. Yo no creo en el modelo de jubilaciones chileno. Yo creo que la jubilación debe ser pública, debe ser del Estado, debe ser de dignidad de aquel que se retira del mercado de trabajo. Pero uno puede gustarle más o menos, pero lo que no podemos perdernos es la oportunidad de sentarnos a una mesa y decirle a esa gente que hoy vive el cierre de su pyme, la caída de su nivel de actividad, la pérdida del poder de compra de su salario, que vive con agobio el tarifazo, que no le podamos decir, mira, ¿sabes qué? Este es el camino que vamos a recorrer los próximos 10 años. Y los nombres los discutimos al final. Ahora digo, no es nombres, pero sí es concepción de política. ¿Ese frente que vos pensás incluye al kirchnerismo? Mira, incluye a todos aquellos que estén dispuestos a pensar la Argentina del futuro y no a seguir la discusión respecto de la Argentina del pasado. Ahora, aquellos que vienen solamente con la idea de, digamos, comparar el fracaso del presente con los errores, fracasos o la corrupción del pasado, son parte de un sistema viejo que le está haciendo mucho daño a la Argentina. Y no quiero caer en la idea de que si es una avenida, que si... No, yo digo algo más simple. Definamos cuáles son las 10 políticas de Estado. ¿Qué vamos a hacer con las jubilaciones? ¿Qué vamos a hacer con la seguridad? ¿Qué vamos a hacer con el medio ambiente? Porque en definitiva es cómo cuidamos la casa en la que vivimos. ¿Qué vamos a hacer con el trabajo? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Con la paridad de derechos en la Argentina? ¿Qué vamos a hacer en la Argentina con el desarrollo federal? A mí me duele ver que un pibe que nace en una región de la Argentina es desigual respecto al que nace en otra región. Ese no es el país que yo quiero, Luis. Pero vos dijiste, hagamos un frente amplio con aquellos que piensen estas políticas y que miren al futuro y no al pasado. Y si alguno tiene cuestiones en la justicia, a la justicia, ¿Eso es Cristina? Todos los que tengan... ¿Cristina futuro o pasado? Mira, la expresidenta ya tuvo su oportunidad. Y ahora la historia, la sociedad va a juzgar y va a decirte, mira, ¿sabes qué? A mí me gustó la asignación universal, a mí no me gustó la corrupción, a mí me gustó la incorporación de derechos como puede haber sido el conectar igualdad, no me gustó que en la Argentina haya habido centralismo desde el punto de vista tributario o que se haya concentrado la economía, porque cuando hoy miramos los precios, ¿no? La Argentina viene de 6 años prácticamente sin crecimiento.
pero además sin crecimiento y con inflación. Lo paga el que menos tiene. Es obvio, Luis. es obvio. Déjame pensar en este frente. Bueno, dijiste que Cristina ya tuvo su oportunidad. ¿Eso es, ya está? Después la gente acomoda. La gente va a decidir. Nosotros lo que tenemos con Juan Manuel, con Miguel, con Juan Schiaretti, con Gustavo Bordet, con muchos gobernadores e intendentes jóvenes, con gente nueva. Animémonos a que aquellos que tienen un interés por la cosa pública sientan que tienen un lugar. ¿Y qué te pasa cuando se dice Juan Manuel Urtubey? Cuando se dice Urtubey es el más macrista de todos los peronistas. Ya, en algún momento cuando yo tomé la decisión de acompañar al presidente a Davos, porque sentía que mi país estaba en juego y tenía la oportunidad de mostrarle al mundo que empezaba una nueva etapa, también me lo dijeron a mí. 2 meses después me estaba peleando por la doble indemnización con el gobierno. Y después cuando Argentina tenía que resolver su default, estábamos en el Congreso ayudando. Y después cuando vimos que le iban a robar con el impuesto a las ganancias a 1 millón de personas más, como pasa hoy, porque a pesar de que el salario no es ganancia, hoy no solo pagan 2.200.000 personas de impuesto a las ganancias, 1 millón más que hace 3 años, sino que además lo cobra un gobierno que prometió que no iba a cobrar impuesto a las ganancias, que decía, a partir de una propuesta que hicimos nosotros en el 2015, que el salario no era ganancia. Ahora, vos me decís, bueno, pero eso genera alguna duda respecto de qué pensás. Yo pienso siempre primero en el país. Lo hice en el 2008. Argentina venía de la 125. Yo era un intendente al que todo el mundo valoraba por las reformas que estaba haciendo en Tigre. Y se produce la 125. Lustó renuncia, Urquiza renuncia, Alberto Fernández renuncia. Y Argentina casi se quiebra. Y me convocaron para ver si abríamos una etapa de diálogo. Y fui sin especular. Y lo hice en el 2013, cuando tuve que enfrentar a mi propia fuerza política para decirle, no muchachos, no es que vale todo, no es que se pueden llevar por delante la Constitución. Porque creo que uno tiene que poner por delante el país. Y eso hace que, en esa lógica de los 140 caracteres, esa cosa berreta que intenta instalar el gobierno con los trolls, te plantee como que sos veleta. No, yo tengo mi convicción, pongo por delante mi país. Tanto lo pongo por delante que hoy te digo, si ayudo a construir una alternativa al error, al dramático y doloroso camino que eligió el gobierno, y no tengo que ocupar ningún lugar, no lo ocupo. Digo, ¿cuánto te joden los trolls? No, ya me acostumbré, ya me divierto. Es más, digamos, te podría decir quiénes van a ser los primeros 20 que van a tuitear de cada frase que digamos acá. ¿Quiénes van a ser? Están identificados, el Colla, son, digamos, nombres que en realidad son granjas. ¿Y esos granjas? Granjas son grupos que, digamos, se administran con alguien que tuitea primero y después un grupo que los sigue. ¿Eso es letra y música de...? Nosotros hicimos una presentación en el Congreso. Nuestra presidenta de bloque hizo una presentación en el Congreso. Ahora, si pusieran la energía que ponen en destruir al que piensa distinto, en gobernar bien, este país sería otro. Ahí, tu presidenta de bloque, Graciela Cramaño, sentada, dijo, Marcos Peña es el gran hermano de la Argentina. Porque ha acumulado en jefatura de gabinete las bases de datos, digamos, por decretos y resoluciones. Pero ¿sabes qué? La gente no es una dirección de correo electrónico. A la gente le pasan cosas. Por más bots o trolls que usen, el que no llega a fin de mes no llega a fin de mes. ¿Hablas con Peña? Por más que... No, muy poco, casi nada. Por más que operen, el que no puede pagar la luz no la puede pagar. Y la realidad es mucho más que lo que sucede en ese gran hermano virtual. Yo digo, sanó el ventajita era que te habías dicho, ¿no? Porque peleé por el impuesto a las ganancias. Dije, van a terminar pagando 2 millones. No fueron 2 millones, me equivoqué. Con más. Fueron 2.200.000. Y vos fijate que lo mismo pasó con la economía. Les dije, van mal en este camino el año pasado.
van mal endeudando y exportando ahorro. Tenemos que poner el acento en el trabajo, en la producción. ¿Qué me dijeron? Qué oportunista, qué oportunista. 30, o mejor dicho, para ponerlo más simple, 100% de devaluación este año, 50% de inflación, 70% de tasa de interés y crecimiento de la desocupación. Entonces, cuando algunos desde la buena fe le decimos tengan cuidado porque no hay una tablita Excel del otro lado, lo que hay son personas, y creo que esta es la diferencia más grande que tenemos con el gobierno. El gobierno ve números, ve el 5% que usa contra el 95% que no usa, y nosotros lo que vemos es las miles de personas que viven del turismo, porque Aerolíneas lleva a Misiones, a Jujuy, a Calafate, a Ushuaia, y que no llegarían de otra forma, que viven del turismo. La historia cuenta que tu relación con el presidente se rompe cuando él te pide, volviendo de un viaje, que votes a favor el blanqueo en beneficio de los familiares de los funcionarios y que vos te negaste a hacerlo. ¿Es cierto eso? Es cierto. ¿Volviste a hablar con...? No, nunca más. ¿Nunca más? Nunca más. Porque evidentemente tienen baja tolerancia al no. Evidentemente la idea de que son dueños y no simplemente gobernantes, administradores. Los que tenemos una función somos administradores de paso. El Estado es de la gente, no de los gobernantes. Y me parece que tienen baja frustración al disenso, a la crítica, a la opinión distinta. Tienen baja tolerancia. Cuando se dice son kirchneristas prolijos, ¿te cierra? Y lo dije en marzo del 2016, creo que vos todavía estabas en el programa de Pamela David. Puede ser. Y me mataron. ¿Son kirchneristas Dije, prolijos? esto es kirchnerismo para chetos, porque había planteado con la doble indemnización el peligro de que si no poníamos un instrumento para frenar los despidos, íbamos a tener problemas. Hoy vos fíjate, están pensando cómo generan un sistema doble de preaviso, porque en realidad el problema es que las pymes, con 70% de tasa de interés, los comercios, con 70% de tasa de interés, y con un tarifazo brutal, que fue la otra gran discusión, no llegan a fin de mes. Yo sé que es caer en la trampa de peor fue antes. Viste que la argumentación nuestra argentina, y los periodistas somos muy responsables, argumentamos tal cosa, sí, pero antes era peor, o tal cosa, pero antes era mejor. Voy a tratar de no caer en esta trampa, pero quiero ser gráfico. Sí. A 3 años, hoy es 8 de noviembre, ¿quién fue mejor presidente, Macri o Cristina? Yo a 3 años del gobierno de Macri, lo primero que creo es que tenemos que hacer todo para que en la Argentina el año que viene haya un nuevo gobierno. Lo segundo que creo es que de los errores de Macri, de los errores de Cristina, de los errores de Alfonsín, de los errores de Menem, de los errores de cada uno de nosotros tenemos que aprender. Y lo que tenemos que aprender, y lo más importante que tenemos que aprender, es que uno solo no puede. ¿Fue mejor presidente Macri o Cristina? No, me parece que ese es un tema que tiene que juzgar la historia. Yo no soy quien, porque en realidad yo lo que tengo es la obligación de ver cómo hacemos mejor, no de ponerme a comparar o a calificar. Ahora, convengamos que en términos de incorporación o pérdida de derechos, lo que ha pasado en los últimos 3 años es que todos los días hay ciudadanos que pierden un derecho más. ¿Fue mejor gobernador Scioli o Vidal? Todavía no termino lo de Vidal. Son 3 años. A mí me parece que comparar cada momento y cada situación es no sé si injusto. Lo que sí te puedo decir, en todo caso, es que las escuelas siguen mal, la inseguridad sigue mal, la falta de obras públicas sigue siendo un dato, con el agravante de que este año el gobierno de Macri decidió que el ajuste lo pagaba la clase media con un impuestazo y los bonaerenses con un recorte. Y que el año que viene el margen de obras para la provincia es 0. No hagamos comparación,
¿Es una buena, regular, excelente o mala gobernadora Vidal? Creo que ella le pone ganas que al equipo le falta. Tiene algunos ministros buenos y otros ministros que, si yo te pregunto los nombres, por ahí no los conoces. Son muy difíciles de conocer. ¿Por qué se fueron Felipe Solá, Facundo Moyano, Daniel Arroyo? Porque ellos tienen la sensación de que había que construir desde una cosa más menos vinculada a el Frente Renovador como marca o como nombre. Yo la verdad es que primero les tengo cariño, les tengo respeto, valoro mucho los momentos en los que me acompañaron, se animaron a ponerle un límite a la idea de la reelección indefinida, me acompañaron en ponerle límite a la reelección indefinida de los intendentes, me acompañaron en varias de las denuncias contra la corrupción que hicimos y yo valoro eso y ojalá algún día el camino nos dé la posibilidad de que las cosas que nos unen nos permitan compartir nuevos sueños. No me voy a quedar en la cosa chiquita de ay, siento que me abandonaron a mí, porque creo que hoy es momento de grandeza y creo que esa grandeza nos obliga a todos a un cachito de generosidad, a corrernos, a decir, yo estoy dispuesto a correrme. Cuando decís, estoy dispuesto a correrme, decís, no ser candidato a presidente el año que viene. Y sí, de hecho hoy no soy nada y sigo haciendo política y además me permite, te diría, inclusive mirar la realidad desde otro lugar. Digamos, mirar el estudio y ver cómo te pesa la carga de impuestos. Y los profesionales de la Argentina, el otro día hablaba con unos colegas que exportan talento argentino. Y en un país que debería eliminar los impuestos a los que exportan, porque son los que traen los dólares que necesitamos, resulta que ahora tienen que exportar por servicios que brindan al exterior. Tienen que pagar impuestos por servicios que exportan al exterior. O sea, ese valor agregado de inteligencia argentina vendida al exterior, resulta que le estamos haciendo pagar impuestos, más impuestos, en un país que tiene la tasa de impuestos más alta de América Latina, la presión tributaria más alta de América Latina, con la tasa de interés más alta de América Latina, con la tasa de pago de energía de las más altas de América Latina. ¿Cómo querés que un pyme sea competitivo? Le decís, no, me voy a abrir al mundo y te voy a obligar a competir. Dale herramientas para competir. Sergio, ¿esto qué pasa? El 50% de inflación, la tasa del 70%, la pobreza arriba del 30%, la desocupación creciendo en 2 dígitos. ¿Es porque no supieron o este es el modelo? Este es el modelo. Y yo creo que ahí está la gran diferencia. Es un modelo que no cree en el Estado, es un modelo insensible, que cree en la frialdad de los números. Y yo creo en las personas. Y esa es la gran diferencia que tenemos con el ¿Este es los 90? ¿Es Menem? Sí, te diría que Menem tenía un costado sensible. Que no tiene Macri. Te diría que es más Cavallo que Menem. Macri es más Cavallo que Menem. Se parece más a él. Sí, claro. Lo digo porque hoy cuando hablamos del tema aerolíneas, lo leí en Infobae, alguien me decía, es el comienzo de la privatización de aerolíneas. Sería el final del federalismo en la Argentina. ¿Vos cómo imaginás que Purmamarca o Tilcara venden su carnaval, apostando a los asientos que tenemos en aerolíneas para llevar a los turistas? O que Tolwyn o Ushuaia venden su invierno. O que Trelew o Madryn y las ballenas venden sus camas hoteleras. El problema es que hay que tener una mirada integral del país. Así como vamos a buscar la riqueza ictícola de Chubut, de Santa Cruz, también tenemos que tener la inteligencia de generar la industria sin chimenea como es el turismo. Así como vamos a mirar en Neuquén lo que significa Vaca Muerta para el desarrollo argentino, tenemos que ir a mirar que los centros turísticos de Neuquén necesitan de la oferta de aerolíneas. Porque si no, lo que termina pasando es que solo se vuela donde es rentable. Sí, claro, obvio. Y cuando solo se vuela donde es rentable,
pasa como nos pasó con el tren. Y aparte de aerolíneas Comarsans, ya lo vimos. Pero ya lo vimos con el tren, Luis. Sí, claro. En la Argentina apagaron el tren y se empezó a pagar el crecimiento federal. Decímelo que no hay tren a Rosario, o lo que hay... Entonces, una política de Estado que es la política logística, ¿qué vamos a hacer con los puertos? No solamente con los puertos en materia logística, sino en materia de control de narcotráfico. ¿Y qué vamos a hacer con los trenes? Porque Argentina va a volver a florecer el día que el tren, para la carga, sobre todas las cosas, nos permita sacar la producción barata desde Salta a Rosario, sin que nos cueste lo que nos cuesta hoy. Vos pensás que para un productor salteño es más caro el flete de Salta a Rosario que de Rosario a Rotterdam. Sí, claro. Hablemos un poco de la cuestión de la inflación. Digo, y nos quedan 15 minutos, pero quiero que hablemos de cuestiones centrales. Hoy sos presidente de la Nación. Macri dice, este es el único camino para bajar la inflación. ¿Hay otro? Yo creo que Argentina tiene un camino que tiene que ver con el tamaño de su economía y el nivel de mercado interno que tiene. Te lo voy a poner simple porque son las 12 menos cuarto de la noche, la gente está yendo a dormir. Digo, el señor que fabrica este vaso depende de que el mercado interno, que vos, que el señor que nos está viendo, que la señora que se está por ir a dormir, pueda comprarlo este vaso. Cuando vos no lo podés comprar, lo que se achica es la cantidad de vasos que le compran y entonces vos, a pesar de tener caída del consumo, igual tenés aumento de precios. Eso es porque Argentina no tiene una economía de oferta y demanda de bienes por el tamaño de mercado y porque es un país en vías de desarrollo, sino que tiene una economía de demanda y oferta de bienes. El PYME, digamos, cuando pasa de vender 10 a vender 8, como tiene que salvar los costos y encima le aumenta la nafta que está dolarizada, le metieron tarifazo, le aumentan los impuestos, lo que hace es subir el precio. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es el crédito, Luis. Mira alrededor, ¿cuánto paga de tasa de interés una empresa que quiere ampliarse en Paraguay o en Bolivia? No hay modo. Y mirá lo que pagan en la Argentina. ¿Pero qué haces con el tema de la inflación? Lo segundo lo primero que tenemos que entender es que necesitamos recuperar el poder de compra de la gente. Para volver sobre la base del stock que tenemos a recuperar la capacidad de consumo. Lo segundo, centralmente, tiene que ver con las tarifas. La luz, el gas, el agua no pueden aumentar más que los sueldos. Porque si no, lo que termina pasando es que vos perdés poder de compra y eso también incide en tu política de precios. Y el tercer tema, la política de crédito, Luis. La política de crédito, tiene que haber seguro de tasa. Te lo voy a poner en estos términos. Quien te dice a vos cómo va a ser la inflación es el Banco Central, que es el que administra la política monetaria. Cuando a vos te dice que la tasa que te va a pagar por dejar la plata en el banco es 70%, lo que te está poniendo es la expectativa inflacionaria. O sea, lo que a vos te tienen que pagar para ganarle la inflación muy arriba. Ahora, si vos vas a tomar un crédito para ampliar tu pyme, para ampliar tu comercio, lo primero que tenés que tener es al Estado asegurándote la tasa. Eso se llama técnicamente swap de tasa, vulgarmente seguro de tasa. Está bien, pero yo soy socio a riesgo tuyo. Pero déjame hacerte una pregunta sobre lo primero. Vos dijiste, hay que reactivar el mercado interno. ¿Qué, emitís dinero? No necesariamente, también tenés el crédito, porque hoy la señora que nos está viendo tiene tomado parte del salario, ha ido a la mutual, ha ido a la financiera. Fíjate lo que pasa con los jubilados, que empiezan a tomar crédito para pagar los remedios. Sí, o para el bono de los 5.000 pesos. Mira, el otro día un amigo me contaba, yo tengo un muy amigo que vive en un departamento acá en Villa Crespo y me decía, en la reunión de consorcio había uno que contaba que tuvo que tomar un crédito para pagar las expensas del departamento. Entonces, cuando vos llegaste a ese nivel de deterioro, y además viene acompañado de esta sensación de esto no va y no sé a dónde vamos, la gente se resigna. Y yo no quiero argentinos resignados. ¿Me admitís la pregunta más personal? Sí. ¿Vos alguna vez, cuando terminaste tu última elección, dijiste que habías
pecado de una cierta... Soberbia. ¿Sentís que eso lo cambiaste o sentís que la gente te ve todavía como un tipo soberbio? Yo siento que hay todavía quienes me ven como que esta cosa de por ahí opinar leyendo los temas y tratando de instruirme genera la idea de que soy un tipo que opino de todo y que creo que me las sé todas. Te diría que es uno de mis principales problemas, pero tiene que ver con la pasión que tengo. Yo amo este país. Yo soy hijo de 2 inmigrantes que vinieron con 11 y 5 años. A mí me dio todo este país. Y a mis viejos mucho más. Llegaron después de la guerra con una mano adelante y otra atrás. 4º grado mi papá. Entonces, a mí me revela ver a la patria como la veo, ver a la Argentina como la veo, porque además sé que este es un país que potencialmente podría hacer mucho. Tuve la suerte de, digamos, por las funciones que ocupé, por las responsabilidades que tuve, ver gran parte del mundo. Me duele que tengamos la 2ª reserva mundial de litio y no fabriquemos baterías de celulares o baterías de auto. Me duele que con lo que significa el INVAP, con lo que significan los científicos argentinos, no estemos exportándole tecnología al mundo. Me duele y me apasiono y a veces, digamos, me pongo en ese, meterme en los temas, estudiar, me pongo hasta pedante. Pero tiene que ver centralmente con que amo a este país. ¿Por qué la factura permanente a tu pertenencia al gobierno de Cristina, que en otros no se da? Fuiste jefe de gabinete de Cristina, fuiste titular del ANSES, y cada vez que dice Massa es filocá, digamos, yo te lo decía al comienzo, que no lo contestaste. ¿Te reuniste con Máximo? Yo te voy a decir, no, cuando estaba en el Parlamento lo crucé varias veces, pero cierro, y ahí te dejo contestar. ¿Tiene sentido esto? ¿Se reúne con Máximo para acordar cargos y que si... Es más, hoy escuché una versión de este tipo. Si Massa es presidente, la indultaría a Cristina de una eventual condena judicial. A ver, lo primero que tenemos que saber es que el gobierno, el fracaso de su camino, de su programa económico y la idea de que el rumbo equivocado no se puede comparar generando expectativa. O sea, nadie cree hoy en el siguiente semestre, porque ya quemó los semestres. El gobierno necesita todo el tiempo, digamos, construir la idea de somos malos, pero ojo, porque puede haber peores. Y es una construcción sistémica, de sentido, permanente, esta cosa de decir... Juan se financia de tal manera, pero Pedro de tal manera, esta cosa de la comparación por lo peor. Y al revés, ¿eh? Claro. Bueno, nosotros habremos choreado, dicen los kirchneristas, pero estos son peores. Yo, la verdad, me fui de todas las funciones sin ni una causa judicial. Tengo la tranquilidad de vivir desde que me casé en la misma casa. Soy feliz con lo que tengo. Y sobre todas las cosas, soy feliz con lo que hago. Hago esto porque me gusta, porque lo siento, porque me apasiona. Ahora, si vos me decís, te califican porque reivindicás ciertas cosas. Yo creo en aerolíneas como instrumento del Estado para el desarrollo. Yo creo en el ferrocarril público como instrumento del Estado para el desarrollo. Yo creo en la asignación universal, así como creo que hay que salir de los planes sociales como dádiva y pasar a los planes de empleo. Porque la etapa de la emergencia tiene que pasar a la etapa de la capacitación laboral, porque si no cristalizás la pobreza. Yo creo en la educación pública, a pesar de que tuve la suerte de ir a una escuela parroquial. Creo que la Argentina tiene movilidad social ascendente, porque en definitiva, el hijo de un obrero tiene la posibilidad de tener educación. Así como creo en la inmigración, pero ojo, tampoco creo en los abusos de la inmigración. Soy hijo de inmigrantes, pero a mí no me gusta que vengan inmigrantes a robar, me gusta que vengan inmigrantes a trabajar. ¿Sacarle una patada en el traste, como dijo Pichetto? A mí me parece que lo que no podemos hacer es de tontos, como dijo Pichetto. No puede ser que Argentina tenga personas que vienen de otro país a estudiar a nuestra universidad y después no le exijamos que se queden 5 años trabajando en el servicio público. Si estudiaste gratis 5 años de medicina, atendeme en los hospitales de Argentina.
no te vayas con el título abajo ¿Vos del brazo. propondrías una obligatoriedad de ese tipo? Sí, claro. O sea, para el que extranjero que viene a estudiar. Curso medicina, trabajo por lo menos la misma cantidad de años que cursé. Exactamente, en servicio público. Porque si no es joda, Luis. Si no es joda. ¿De Vido es un preso político? No, tiene condena. No, ¿Milagro Sala es una presa política? no. ¿Hay presos políticos como dicen algunos? No, yo lo que sí creo, y esto me parece que es fundamental, es que tenemos que terminar con la idea de la prisión preventiva como instrumento permanente, digamos, de mal uso político o de uso político. Y en esto el Congreso tiene una deuda. El Congreso tiene que reglamentar definitivamente cuál es el instrumento o cuáles son los instrumentos sobre los cuales existe lo que se llama entorpecimiento de causa o posibilidad o riesgo de fuga. Porque es muy abstracto, si no. Sí, cuando nosotros estudiamos era fácil. Más de 3 años adentro, menos de 3 años afuera. Era injusto, era una aritmética injusta. Esto otro que es no Está claro que yo disfuncional. tuve que volver a estudiar ahora un Más poco. que discusión es arbitrario. ¿Va a pasar algo con los cuadernos, digamos? O sea, casi te lo preguntaría como se lo pregunté los otros días a un kirchnerista. ¿Se la llevó Cristina? ¿Se la afanó la guita de Cristina? Mira, la causa esta me parece que lo que tiene de distinto es la aparición de los arrepentidos. Yo soy autor de la ley del arrepentido, Luis. Y creo que en la Argentina lo que no tiene que haber nunca más es impunidad. Para nadie. Para nadie. Para nadie. Así como una vez los argentinos dijimos, bueno, nunca más y que no haya impunidad en materia de violación de los derechos humanos, de violación de la vida de los argentinos, creo que hoy nos tenemos que animar a decir, bueno, che, generemos instrumentos para que en la Argentina nunca más el Estado sea botín de guerra para enriquecerse. Cuando el presidente de la Nación dice que quiere público visitante, que no va a dormir por 3 semanas, o hoy que es medio vidriosa la declaración, que mi hija Antonia me pregunta por... ¿Hace marketing político o eso es él? A mí lo que me parece es que con 50 puntos de inflación y con muertos todos los días por inseguridad, el presidente debía estar mirando esos temas y no diciéndole culón a Gallardo. Me parece que no es el lugar para un presidente. Uno puede tener simpatía, yo de hecho las tengo, de ahí a correr el límite de insultar al técnico del equipo contrario me parece muy malo, muy malo. ¿Hay riesgo de Bolsonaro en la Argentina? ¿Qué es riesgo de Bolsonaro? De un dirigente político que nace frente al hartazgo de la clase política tradicional y que enarbola banderas como la discriminación racial. En la Argentina los partidos políticos explotaron después del 2001. ¿Explotaron? Sí, de hecho, cuando vos mirás y decís, bueno, el radicalismo, ¿cuál es el radicalismo? ¿El de Ricardito o el de Moró o el de Mario Negri? El peronismo, ¿cuál es el peronismo? ¿El de Gioja? ¿El de Pichetto? En realidad lo que hay es una... Vos fíjate qué curioso, ¿no? Consagró la Constitución del 94 el sistema de partidos y a partir de ahí empezó la implosión del sistema de partidos. Porque el otro gran problema es que la revolución de la tecnología y la información no solo está cambiando el mundo del trabajo. Además de estar cambiando el mundo del trabajo, está cambiando también las democracias. Y en algún momento, en algún lugar, nos tenemos que parar a pensar en estados que den respuesta para los millennials, para los hijos de la inmediatez, que es mi hijo, que hoy ya no se compara. Yo me comparaba con Osvaldito, con mi vecino de enfrente, ¿sí? Me comparaba con Adolfo, digamos, con mis vecinos. Mi hijo se puede comparar con un pibe de China, de India, porque el teléfono le permite compararse y jugar en red con pibes de cualquier lugar del mundo. Eso está generando dos cuestiones. Una, lo vemos en el mundo, enormes corrientes migratorias, que es la pelea de la migración por la calidad de vida. Y la segunda cuestión es la insatisfacción frente a estados que tardan tiempos eternos en la era de la inmediatez. Me quedan 2 preguntas, una bien coyuntural y la otra existencial. La bien coyuntural, si hay un acuerdo programático con
¿Competís en una interna, en una PASO, con Urtubey, Pichetto, Mansur, Schiaretti y Cristina? Lo primero que quiero es que hagamos un acuerdo programático. ¿Te sentás Antes de discutir nombres. ¿Sabés qué es lo primero que quiero, Luis? Porque si no termino en la cosa de fulano sí, mengano no. Está claro que nosotros hemos armado algo distinto con Juan, Está claro además que lo tenemos que hacer crecer, que somos, si querés, los que venimos de atrás. Pero también está claro que lo tenemos que hacer con inteligencia, con generosidad, y no entrando en la lógica del etiquetado, del sticker viejo, en el que nos pretende hacer entrar el gobierno. Nosotros tenemos que enamorar a la sociedad. Le tenemos que decir a qué Argentina vamos, no a qué Argentina ya no queremos ir. Eso lo pone la sociedad. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. Y sabemos además que lo tenemos que hacer convocando a la mayor cantidad de sectores políticos, sociales, empresarios, religiosos, para poner sobre la mesa hasta cosas nuevas. ¿Qué vamos a hacer con la economía popular? Ese dato de la realidad que ignora el Estado, que ignora el gobierno, que representa el 30% del comercio, ya sea porque es el comercio de los que menos tienen, de los que están afuera, o es el comercio de los que comercian en las redes. Dijiste religiosos y me acordé. ¿Estableciste algún vínculo con el Papa Francisco? Primero tengo la convicción de que estamos frente al argentino más importante en estos 200 años de historia. Y además tengo la convicción de que los argentinos lo tenemos que cuidar al Papa, porque es nuestro. Esta cosa que tenemos, sí, y además tengo una relación vincular con la Iglesia como institución, pero no soy de los que hacen política creyendo que hay que jugar el nombre del Papa o de un obispo. De hecho, uno de los obispos más importantes de la Argentina, te diría, es casi mi confesor, y sin embargo no lo hago público. Yo soy católico, tengo mi fe religiosa, estudié en colegio de curas, pero esta cosa de mezclar a la Iglesia con la política, no. La Iglesia es la fe. La política tiene que ver con el Estado, con el gobierno, sí, con los proyectos y, te diría, con las ideas. Concédeme que la Iglesia mezcla. El acto de Moyano en Luján. Hay políticos que se cuelgan de las sotanas de los curas. ¿Sí? Y sotanas que cobijan. Yo igual te voy a decir la verdad, prefiero que vayan a rezar y no a romper la Plaza de Mayo. Nos morimos y ¿qué pasa? Nos morimos y dejamos de recuerdo las cosas que hicimos. Mi querido amigo Darío Stanraiver, el filósofo, cuando yo le decía esto, bueno, uno permanece en el recuerdo, me dijo, ¿cómo se llama tu tatarabuelo? ¿Cómo se llama tu tatarabuelo? No, mi tatarabuelo, ni idea. Yo tampoco quiero decir. Pero yo lo único que espero... El recuerdo es finito. Pero espero que mis hijos por lo menos sientan orgullo de lo que hizo su papá y que de alguna manera eso sea mi paso por la vida. Si nunca llegas a ser presidente de la Nación, ¿qué va a ser en vos? ¿Una frustración? ¿Un camino que no tuvo que ser? Un camino que no tuvo que ser, pero yo creo que en definitiva uno en la vida es lo que se propone. Yo lo que tengo que tener, a diferencia de otros momentos de mi vida, es mayor nivel de responsabilidad, ser más metódico y no creer solo que mis talentos alcanzan, sino que además el escuchar a los que saben, el tener la humildad de aprender de los errores propios y de otros, me puede permitir recorrer mejor ese camino. Tengo 46 años. Hoy lo que tengo más, te diría, arraigado acá en el corazón es que tenemos que construir una alternativa y que después, si me toca a mí o le toca a otro, no importa. Va a ser una salida de efectos, es la última. Es un intento de búsqueda de títulos, yo ya sé, estás acostumbrado a esto, pero bueno, lo intento igual. Te doy un voucher para ir a cenar. Tenés que elegir solo entre dos personas. ¿Vas con Cristina o vas con Macri? Voy con Malena, que hoy le prometí que iba a ir a cenar con ella después del programa. ¿Vas con Cristina o vas con Macri? Con Malena, que la amo. ¿Vas con Cristina o vas con Macri? Voy con Malena, que la amo. Gracias por haber venido.
No, gracias a vos. Esto es Luis Novales Entrevista. Hasta la próxima.